Continuamos en el evento de Buenos Aires Pymes. Este es el legado familiar y se llama así este panel porque justamente tengo a mi lado a diferentes empresas pymes que están constituidas por justamente la familia. Vamos a ver si no hago lío, porque lo repasé antes de la cámara, pero puede ser que haga lío. Tengo a Claudio Minca, director de Trupi Golosinas, que está allá. Bienvenida, Claudio, mucho gusto. Su hija, Antonella Minca, que es directora también de Trupi Golosinas. Y por este lado tengo a Juan Pablo Turi, allá en la punta. Buenas tardes. Y a Patricio Turi. Juan Pablo es dueño de Lubricente Turi y Patricio es dueño también de Lubricente. Sí. ¿Ustedes también son padre e hijo? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo está? Se nota que soy el padre. ¿Vos decís por el parecido? Podría ser, ¿no? Yo pensé que eran hermanos, porque como no se ve mucho la diferencia de edad. Muchas gracias. Bueno, la verdad que las pymes, muchas de las pymes, están constituidas justamente por familia, ¿no? Empiezan como un legado familiar. Antes estuvimos hablando con la familia de Turi antes de estar en este encuentro y me contabas que son ya la tercera generación que empiezan con esta empresa y bueno, tienen mucho de la carga de trabajar en familia. Así que la primera pregunta que les quiero hacer, vamos a empezar por Antonella, que es la mujer del grupo. Rompiendo hielo. ¿Cómo es trabajar en familia, ¿no? Trabajar con tu papá en una empresa familiar, cómo es el día a día y cuántas cosas tiene de buena, pero también cuáles pueden ser las cosas en contra. Bueno, nosotros somos varios familiares, somos padre, hermana, bueno, hija y hermana, está mi hermano también en producción. Y está bueno, si no estuviera bueno no lo seguiríamos haciendo. Tiene sus desafíos, obvios, ¿no? Es como, históricamente siempre fue como, no sé, en la mesa mi madre, que no es la que trabaja en la empresa, a decir, hasta acá se habla del tema. Claro. Hasta acá se debate en la fábrica, claro, ¿cuándo hasta se acá, corta y exacto, cuándo en qué se momento sigue? le ponemos un cierre a esto. Claro. Pero después está bueno, digo, es cómodo. Está bueno, a ver, poder llevar a un lugar como a un debate coloquial o algo como dentro de lo familiar, poder llevar a debatir otros temas, sacar otras ideas. Es decir, creo que lo cómodo es el espacio que tenemos cada uno para poder hacer su aporte. Que Bien. bueno, como la realidad es que no trabajé en otros lugares. Sí trabajé por mi cuenta, pero no trabajé en otras empresas antes. No sé cómo será, pero sos un buen empleado. Bueno, vamos a darle lugar ahora a Patricio para que me cuente un poco cómo es trabajar también con tu papá. Después los voy a hacer hablar a los padres, pero empecemos por los más jóvenes. ¿Cómo es trabajar también en una empresa familiar y cómo es, o sea, esto que decía Antonella, ¿no? Marcar bueno, hasta acá estamos hablando de trabajo y hasta acá pasamos al ámbito laboral, al ámbito familiar, en una reunión, no sé, Navidad, lo que sea, cualquier mesa familiar, bueno, no hablemos más de trabajo. ¿Cómo se hace también para cortar un poco eso? Sí, buenas tardes. Comparto mucho lo que decía Antonella, está bueno, es lindo, es complejo, yo creo que es complejo más que otra palabra. Porque la parte más difícil es eso, decir hasta cuándo es un ambiente familiar, hasta cuándo estamos trabajando. Claro. Pero lo volvería a elegir, me gusta hacerlo. Hoy vinimos nosotros dos, trabajamos, estaba mi tío, mi tía, mi hermana, somos varios. Así que bueno, sí, como somos varios, somos muchos opinando, son opiniones diferentes, muchas ideas, otros gustos también para hacer las cosas, pero complejo, creo que la palabra es complejo. Y más en los contextos en los que nos toca a todos por igual, claro. Familiar, pyme, de cualquier clase, pero bueno, dentro de todo lo vuelvo a elegir, si me toca lo vuelvo a elegir. Muy bien. Bueno, y hablando un poco de contexto, y me diste justo el pie, con Claudio estuvimos hablando un poco antes de este encuentro de cómo es ser hoy una pyme en la Argentina, ¿no? ¿Cómo era también para tu padre que la fundó? Digo, en la Argentina tiene muchos vaivenes económicos y no es fácil, digamos, sobrevivir y seguir creciendo. Contame, Claudio, cómo se trabaja hoy en la situación económica en la que estamos y cómo lo ves, digamos, el futuro también cercano. Trabajamos a corto plazo. No tiene sentido hacer una planificación a largo plazo o mediano plazo porque somos una antítesis de lo que es el mundo. El mundo trabaja a un mediano y a un largo plazo. Nosotros tratamos de trabajar a un corto plazo porque planificar es muy costoso. Claro. Y planificar para 6 meses la República Argentina, que sería empezar en el mediano plazo, para mí eso es imposible. Yo no sé, hoy la realidad en la Argentina, no sabemos qué valor del dólar vamos a tener, tenemos un montón de insumos dolarizados y materias primas dolarizadas y nosotros vendemos en pesos. Nuestros clientes
es en pesos y con exceso de plazo. O sea que estamos en el medio de la ecuación saltando y viendo cómo ir manejando. Esa información es tratar de estar informado y por otro lado tratar de ser productivo y eficiente. Claro. En el caso nuestro cambió mucho en estos 55 años que estamos en este rubro, cambió muchísimo la manera de trabajar. Pero la idea es tratar de conformar una manera o de automatizar la planta. Muchas cosas las hacemos internamente nosotros porque hoy solicitar un crédito al exterior para una máquina y nos dicen $1,500,000 y no, Argentina no tiene crédito, ¿cómo hacemos? Y si cuesta $1,500,000 afuera, significa que hay que poner 2,5 para nacionalizar la máquina y todo lo demás. Y bueno, tenemos que contar con las herramientas que tenemos. Claro. Lo que sí manejamos, mucha información, tener claro el objetivo donde vamos y después ir... Hoy es estar con el joystick, hoy estar moviéndonos rápido y tratar de recibir la mínima cantidad de cachetazos posible. Hoy no hay mucha más planificación. Claro, no se puede hacer futurología porque No, es no, imposible. no. Patricia, en el caso, la verdad que son rubros muy diferentes, pero como vos decías al principio, todos estamos ante la misma coyuntura económica. Te pregunto a vos, ¿cómo se hace para trabajar en el día a día? ¿Cuáles son a lo mejor las estrategias que tienen? Postura, el lugar de Claudio en la comercialización es distinto al nuestro. Nosotros hacemos servicio de consumidor final. Bien. Pero la problemática es la misma. Vos tenés los mismos costos laborales, impositivos, y hoy no, estos últimos años, un costo de inflación que distorsiona todo lo que vos pienses entre lo que puede ser octubre, si te pones a planificar el año siguiente. Coincido plenamente, es muy difícil pensar, nosotros tenemos una temporada que da inicio en octubre a marzo, y compras un poco por inercia, por estadísticas que uno lleva a través del sistema que uno tiene de estadística propio, que has invertido en alguna época que te dabas cuenta que tenías que ir por ese lado, pero más que certeza a la hora de hacer las inversiones, hoy por hoy es un poco de intuición y conocimiento de los ciclos que la Argentina te va a someter inexorablemente claro. Al final de este momento. Decía Claudio algo recién muy cierto, hoy tenés faltantes de productos importados que deterioran tu calidad de atención, porque cuando vos tenés una capacidad de venta determinada, te quedás primero sin mercadería que a veces tu competencia, que es menor, claro. De menor venta. Y eso te hace que te sacan, vender mucho y te sacas también del mercado. Es una complejidad entre cómo vendés para poder abastecerse, en el rubro nuestro específicamente, lo que ingresa importado. Así que son decisiones difíciles de tomar. Tomando la primera parte, para no dejarte negativa la posición, entiendo que le debe pasar a Claudio lo mismo. Trabajar con los hijos es una satisfacción muy grande. En el caso nuestro, yo inicié, así que ellos son segunda generación, y es lo que te impulsa a seguirlo. Sin duda, la pelea la das porque hay una generación que te está empezando a superar y está buenísimo, y en el sentido de que vos ves que hay un futuro que hay que pelearlo. No, y aparte, Claudio me lo definió muy bien, esto de son emprendedores, porque la realidad es que tanto vos como tu padre y continúás vos 24/7, claro. Es como dicen ahora. No se desconectan nunca. No. Lo siguen eligiendo y eso es clave también. Sí. Yo en lo personal sí. Lo que sí aprendí es a tratar de no llevarlo a mi casa. Porque en ese punto sí prefiero, y trato de hacerlo, priorizar la familia. Claro. Porque si no, no tendría mucho sentido la discusión y la pelea que haces en el día a día. No es solamente por progresar que uno lo hace, quiere que progresen los hijos, se estabilicen, que no elijan irse, y si eligen irse porque realmente tienen un proyecto distinto. O para llevar la empresa afuera, ¿no? O para expandirse, pero no irse por necesidades. Sí, entonces, si uno busca eso, en realidad hay que llegar a la casa y tratar de cortar. El WhatsApp, el teléfono, la charla, que pase para otro lado, ¿no?
Es difícil. Me imagino. Y sí, si le preguntas a él, debo ser el que menos lo cumple. Habría que preguntarle a los hijos. Pero sí lo intento, sí lo intento. Y me interesó mucho también, Claudio, el tema que contabas vos de esto de las importaciones, que los dos lo dijeron. No sé si ahora quiere hablar Antonella. Pero ¿cómo se trabaja con esto y en qué afecta las trabas hoy para importar productos? Que me decían fuera de cámara que es hasta, por ejemplo, en los insumos que es para la maquinaria, para producir el producto, ni siquiera a lo mejor producto final. ¿Cómo se trabaja? Siendo pyme, ¿no? También, ¿cómo se habla con las autoridades? ¿Cómo es la articulación? Bueno, es un desafío al cual hay que ponerle como mucha creatividad y contactos y buena predisposición y encontrar como la manera de, ok, no tengo esto, de qué forma le encuentro la vuelta para... hoy, como bueno, hace unos meses estábamos como con un puntual repuesto de una envasadora y es como lo que nos quita el sueño un poco, porque de golpe decís, che, pero es como una partecita, no debería ser tan complejo eso, pero de golpe es como, bueno, pero sin esto empezás a ver como esto, decir, ok, tenemos que empezar a elegir, bueno, ¿a quién le vendo esto? Porque no me está quedando tanto. Y hasta que me llegue esto no voy a poder envasar del otro lado. Entonces, creo que un poco es como jugar un juego de estrategias todo el tiempo, en el cual estás viendo a ver para dónde vas a seguir, cuál es el próximo objetivo, qué plazos tenés, en cuánto crees, un poco ahí como mucha intuición de va a llegar esta importación para qué. Claro. Y después con respecto a lo que es, por ejemplo, materias primas y demás, que es en lo que nos podría llegar a influir a nosotros, creo que nos llevó un poco a volver a mirar para adentro, a volver a mirar qué producía la tierra de nuestro país, en nuestro caso, qué nos daba, y a ver nosotros a la hora de crear productos nuevos, nosotros no solo fabricamos para nuestra marca, sino que fasonamos mucho, es decir, hacemos varios productos y proyectos para otras marcas, y a veces vienen como con productos puntuales, como quiero esto, con esta formulación, así, asá, y de golpe decís, ok, sí, pero el 50% de lo que me pedís, no tengo forma de que entre, es decir, no sé cuándo va a llegar, no sé cuándo va a suceder. Entonces, de golpe decís, bueno, ok, ahí es cuando uno se pone como más creativo y empezás a buscar, bueno, a ver, ¿por qué puedo reemplazar esto? ¿De dónde es como...? En algún lugar nos llevó a hacer como un ejercicio de creatividad y de autosuperación con lo que teníamos, a ver qué podíamos hacer. Y salieron ideas copadísimas, pero bueno, a veces es un poco frustrante eso de decir, che, pero en otros lugares es mil más fácil. Como pido, me mandan una muestra de algún lugar de Alemania y llega como de toque. Acá decís, no, bueno, capaz quedan las aduanas de cientos años. Y bueno, veremos. Pero bueno, creo que va por ahí, como ponerle buena predisposición y no ahogarse, digamos, con el problema, sí, sino encontrar o no una quedarse solución. aferrado como en nuestro caso, como a un producto puntual y decir, tipo, no, bueno, quiero que sea así, nada más que así, como, bueno, ser un poco flexibles. Hoy veíamos en el auto y como que hablando de eso, de que si hubiéramos seguido haciendo solo lo que hacía mi abuelo, no hubiéramos llegado mucho más lejos. Claro. Entonces digo, está bueno y creo que a partir de él también vimos como su capacidad de flexibilidad y de creación de otras cosas y de enseñarnos a como la tercera generación esto de, bueno, ok, no tenés esto, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué Claro. puedes hacer con lo que tenés? ¿Qué se te ocurre? Recurso de guerra. Claro, es que sí. La realidad es que estamos aplicando la teoría del recurso de guerra. No hay, bueno, hay que tratar de salir. En eso tenemos que entender que venimos de origen italiano, europeo, pero somos argentinos. Los argentinos, yo qué sé, somos muy flexibles, nos adaptamos, damos vueltas, le buscamos... De alguna manera esto tiene que salir y le ponemos ingenio. Sí, totalmente. Es una cualidad que tiene el argentino. Yo mientras vos hablabas, ustedes dos hablaban, acá hacían todo que sí, porque coincidían, parecía el 100% de lo que Tenés decían. lo que te decía, salvando las diferencias. Sí, son dos cosas nada que ver, pero... Claro, son muy distintas, pero te vas a encontrar con los mismos problemas Claro. porque no lo generan ellos como empresa y no lo generamos nosotros como No. actividad. No somos generadores del problema. Es más, somos generadores de soluciones. Porque yo al faltante le voy a buscar al cliente una alternativa tratando de igualar la calidad, pero le vas a buscar una solución, que es lo que decía recién Claudio, somos ingeniosos. El problema es cuando se empieza a agotar el ingenio, cuando te lo empiezan a hacer agotar. Claro. Por ahora todavía hay ingenio, se puede seguir trabajando. Sí, pero estamos trabajando en contra de los intereses muchas veces de nuestros consumidores. Claro. Porque cuando el consumidor decide no adquirirlo,
En el caso nuestro es una venta, en el caso de eso será cumplir con una producción, pero no sos, lo que tiene que quedar claro es que no somos los responsables de ese problema. Obvio, sos el que pone la cara muchas veces. Le vas a poner la cara al 100% de esos problemas. Y a veces recibís del otro lado, no es una queja, pero es una realidad, la queja y el enojo Sí, te entiendo. del consumidor que no logra adquirir lo que venía adquiriendo hace un año atrás, 2 años atrás, que lo encontraba con alguna facilidad. Bueno, hablábamos un poco antes el tema de que ya las empresas no son tan rentables como antes y que para mantener quizás la rentabilidad hay que trabajar el doble, por lo menos de hace 4 o 5 años atrás. En el caso de ustedes, ¿lo sienten así? Más que trabajar el doble, tenés que discutir vos mismo dónde te querés parar. Claro. Y hoy nosotros veníamos desarrollando un crecimiento de locales, incluso en el 2021 decidimos abrir un local más y ahora la decisión que hemos tomado es hacer una pausa porque no te podés desabastecer, te podés comer el capital de trabajo, en el caso nuestro es la mercadería. O sea, se avanza más despacio. Si bien brindamos un servicio, tenemos que tener como elemento la mercadería. Y sí, se va a hacer más lento y yo calculo que son 2 años. Y la lo que se va a decisión demorar. tiene que ver también con el contexto de elecciones, de que bueno, estamos ante un año electoral y no sabemos cómo van a ser las condiciones de acá al segundo semestre o no. No, pero nosotros vivimos de elección en elección. Nosotros cada 2 años tenemos una elección, que eso es un error de la política argentina. Los políticos, este año hay elecciones, trabajan todos para las elecciones y se olvidan del país. Y el año que viene se relajan un poco, pero el otro año ya tenemos elección o gobernador, o senador, o diputado. Y nosotros, vos das por perdido, muchos empresarios dicen, no, este año ya, en enero te decían, hay que tratar de transitar o pasar o llegar a finalizar el 2023. Y vos te parás en enero y decís, faltan 12 meses, no es joda. ¿Viste? Hay que salir a remar un año. Fíjate, yo te decía, nosotros abrimos un local en el 2021. Saliendo del cuadro de pandemia, que hubo un rebrote en marzo de ese año, y era un año también electoral de medio término. Y sin embargo tomamos una decisión de abrirlo. No es para el que hace una actividad comercial o empresarial un problema las elecciones. Son las decisiones que se toman posterior a la asunción de los mandos. Ahí es donde mayormente tenemos. Entiendo lo que dice Claudio, que cada 2 años estás en elección. Claro. A nosotros no nos frena, y yo creo que Claudio tampoco nos va. Las decisiones se toman Se igual. toma por otro lado. El tema son las decisiones que después toman en consecuencia los mandatos. Vos que no tienen. podés parar. Vos parás una empresa y cuando haces la cuenta a fin de mes, la cantidad de plata que tenés que generar para los sueldos los tenés que pagar, los impuestos, los servicios y un montón de cosas que te cuesta todas las mañanas. Nosotros sabemos que abrimos la persiana y a vos te costará cada localcito. Hay que poner tanta plata todos los días y hay que generarlo. Entonces vos decís, yo no me puedo, Que va bajando, tac, 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 tac. no tenemos la capacidad, por ser pyme, de decir, no, pido un crédito, me banco un año sin facturar. No, creo que lo que no tenés es la del relajo de decir, bueno, tipo, hago la plancha un toque a ver qué pasa y espero a ver qué pasa de acá a octubre y tal, y de golpe decís, bueno, no. No tenés esa espalda, digamos. No, pero además No, cuando y más allá de que más allá de que tengas la espalda, hay algo que te apremia y que te va moviendo todos los días, que es como, bueno, si vos tenés una determinada espalda, vos podés bancar determinadas cantidades de movimientos, sé cuántas familias albergo y qué hago, pero eso no te quita que, ok, si la inflación sigue subiendo y esto baja y el consumo y tal, decís, bueno, igual yo sé hasta dónde. Claro. Si es más corto el plazo que tengo para jugar o para decir, bueno, me quedo un poquito quieta a ver qué hago. No aumento todavía, veo qué pasa. No se puede especular tanto. No. No, y no nos agrada no crecer. Yo estoy seguro que si nos preguntás a los 4 si estamos decididos a seguir creciendo, te decimos que sí. No es un problema crecer. No, es más fácil crecer que mantener. Exactamente. El mantenerse es muy Es complejo. más complejo El decir, mantener. no te vendo, es una decisión compleja. Es más Muy fácil complejo. crecer un poco más, producir un poco más y ir abasteciendo el mercado y no decirle, no, te cierro una puerta, porque como pyme es muy difícil decir, no te atiendo. No, claro, me imagino. Yo llego al negocio de él y digo, no te atiendo porque cierro en 30 minutos.
Y es muy complejo. Te empezás a pensar un montón de cosas y decir las consecuencias, que esto, que el otro, entonces te embarcás y trabajás más. Claro. Y en un momento se habló de la pandemia ya para ir cerrando. Me gustaría saber cómo hicieron justamente para sobrevivir a la pandemia y como para... A ver, Patricio, contame un poco para no cruzar tan... O sea, estabas encerrado en tu casa, no sé si ustedes viven juntos o no, pero digo, esto de no hablar todo el tiempo de trabajo, de sobrevivir, de buscarle esto que me pareció clave, Antonella, de estar pensando todo el tiempo, craneando, por así decirlo, la forma de salir de esta situación. ¿Cómo fue la pandemia? Me imagino que no habrá sido nada fácil. En nuestro caso particularmente, no, fácil no fue obviamente, pero fue ingenioso, o como decíamos hoy temprano, nos buscamos la forma de qué hacer, nosotros tuvimos 24 jornadas sí, cerradas. esa Por la cantidad. actividad abrimos en el segundo tramo del decreto. Okay. Pudimos abrir relativamente rápido. Bien. Y en ese momento lo que hicimos, que decía hoy que están, además de nosotros, trabajan nuestros tíos con nosotros y entre todos un poco ver en qué podíamos aprovechar el tiempo, descansamos 10 días, desconectamos un poquito, disfrutamos de la televisión, mirar un poquito de película, algo, pero después había que seguir pensando en qué iba a pasar después, ¿no? En el primer día de cuando abramos. Y lo que hicimos nosotros, de lo que se pudo en la casa de cada uno, con la conectividad, hicimos planificaciones, pensamos cómo íbamos a volver, con el tema de nosotros atendíamos gente, damos un servicio cara a cara. Para los primeros meses, cuando nos tocó abrir, después de ver las situaciones que el municipio en nuestro caso nos condicionaban o no, horarios, con modelación de turnos, cómo se iba a hacer el día a día. Complejo, como todo acá, pero... ¿Y salieron buenas ideas, salieron buenas cosas, digamos, de la Mirá, pandemia? por ejemplo, sin saber nada no pudimos generar un protocolo sanitario Mirá. propio. Claro. Porque, como dice Patricio, nosotros recibimos público. ¿Qué recibías en ese momento? Servicios esenciales. Claro. Entonces, vos sabías que te ibas a subir a un vehículo, que es lo que nos dedicamos nosotros, de un enfermero, un médico, un policía. Entonces teníamos que tener nosotros también mucha seguridad a la hora de manipular nuestro trabajo. Así que el ingenio hizo que armáramos un propio protocolo sanitario que nos dio resultado. Bien. ¿Y en el caso de ustedes, sacaron algo provechoso No, somos de la pandemia? esenciales nosotros. Nosotros trabajamos todo el tiempo, porque como por ser alimentos, entonces fue primero medio como... Primero fue muy raro salir a una ciudad que estaba vacía y Claro. era tipo, ¿qué hacíamos? ¿Qué nos paraban? ¿Qué no? No, y trabajar en ese contexto en donde no sabías Era bien qué bastante estaba pasando. complejo, ¿no? Y también como llevarle tranquilidad a nuestros empleados y demás, era como también eso. Al principio era que te firmo un papel, un permiso que no los bajen y a buscar a alguien arriba del tren porque tipo no me Y bajaron después porque no tuvimos tenía que cerrar como... porque éramos esenciales, pero Tuvimos no teníamos materia prima. Claro. Porque hay un No montón podía de otros producir. que no eran Que llegó esenciales un momento que, ya producían. no podíamos seguir limpiando sobre lo limpio algunas cosas, entonces era como, bueno, ok, tuvimos un par de periodos en los que sí hubo reducción de horarios o de turnos, jornadas, y apenas empezamos a poder tener materia prima de vuelta, que empezó a moverse un poquitito más, que habrá sido para el mismo momento, como para el segundo periodo y demás, ahí empezamos a movernos más y a abastecer. Nosotros abastecemos algunas cadenas de farmacias y demás, entonces bueno, de alguna encontrar la manera, oportunidad. lo bueno es como que la gente sigue comiendo, eso estaba bueno, así que, pero bueno, en algún lugar... Y se comía también, viste, más golosinas, más Ah, no, no, comida. eso seguro. sí. No, Por la un venta lado- cayó. Estás equivocado mira. del de- concepto. sí, La golosina se vende por impulso. claro, y no si vos teníamos salís de tu estás en la casa, calle, ¿no? no tenías Claro, la no estás calle en y la el calle, y la, no estás al exacto. kiosco, no estás y no en- había celebraciones, Claro. nosotros hacemos muchos eventos No había también, cumpleaños, otras no había cosas. evento. Se empezaban a caer otras cosas, bueno, por ahí como lo que decíamos de que volvió a salir el ingenio y fue como, bueno, ok, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Entonces armamos como otros kits para otras cosas, hicimos mucho regalito que iba de uno a otro que no se veía hace un montón de tiempo, entonces Claro. empezamos a jugar como por eso. Delivery. Sí, todo hasta que usar. pudiéramos volver a producir, como que se volviera a escuchar el ruido de la fábrica, si no era como... A mí lo que más me gusta de esta charla es que se mantiene el espíritu emprendedor de la pyme, digo, ¿no? Son empresas que siguen siendo emprendedoras, que siguen buscando el ingenio para seguir creciendo y eso la verdad que está buenísimo. Tenemos una locura el ser pyme. Acá en la Argentina no debe ser nada Bastante fácil. activa y tenemos ganas de construir y de seguir. Está buenísimo. Así es. Antonella, Claudio, Juan Pablo, Patricio, Gracias. muchísimas gracias a los cuatro. La verdad hubiese estado mucho más tiempo hablando con ustedes porque es un placer, me encantó. Gracias por participar con Gracias a nosotros. vos. No, Y bueno, gracias por la invitación. por favor, seguimos en el evento Buenos Aires Pymes.